Ya, bueno chicos, muy buenas noches. Comenzaremos con el contenido para el grupo que va a ser virtual. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción también teórica, como cada clase la hacemos. Entonces, hasta la semana pasada lo que habíamos visto era justamente el análisis vectorial, ¿no? Suma de vectores, producto de bueno, el producto todavía hoy lo vamos a ver. Suma de vectores, definiciones, conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y unos 2 ejercicios o 3 ejercicios, creo. El método del triángulo y también el método de el paralelogramo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el concepto de descomposición. Descomposición de un vector. ¿Ok? Vamos a comenzar con esta, con esta parte teórica, con este concepto. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, yo les decía justamente, cuando yo tengo un vector, digamos que va o que es de esta manera, yo lo puedo descomponer a mi conveniencia. No sé si se acuerdan ustedes en las clases. Yo les decía, puedo descomponerlo, digamos, un vector acá y otro vector acá. Digamos, este vector se llama A y este puede ser A' y A2'. ¿Lo ven? Puedo descomponer según lo que me convenga. Otro vector, otra forma de descomponer puede ser esta, digamos. Un vector acá y otro vector acá. ¿Lo ven? A, digamos, 3', no, 3 y A4', ¿no? Entonces, yo les decía, yo puedo descomponer vectores siempre y cuando vuelva a unir el inicio y el final de todos los vectores. ¿Lo ven? ¿Ya? Pero justamente entrando ya en materia para el día de hoy, entrando en contenido para el día de hoy, lo que vamos a ver es que a veces o en algunos casos se recomienda, voy a colocar, se recomienda descomponer un vector según los ejes coordenados. Descomponer un vector según ya los ejes coordenados. Según los ejes coordenados X y Y. ¿Ya? En este caso solamente bidimensional, en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? A ver, esto vamos a mover un poquito. Lo desplazamos, ¿no? Un poco más acá. Ya. Ahí, bueno. Ahí lo colocamos. Entonces yo les decía, se recomienda descomponer un vector según ejes coordenados. ¿A qué me refiero con el ejes coordenados? En matemática, esto voy a llevar un poco más abajo, lo que se aprende en el tercer parcial, o bueno, yo sé que lo han visto en colegio, es el eje de coordenadas cartesianas en el plano. Justamente referido al eje Y, y acá tenemos nuestro eje X. ¿Ya, chicos? Entonces lo que yo puedo, justamente este eje nos va a ayudar mucho en temas posteriores. ¿Ya, chicos? Entonces, este eje, ojo, no se olviden del nombre, eje de coordenadas cartesianas en el plano. ¿Ya? Entonces, este eje se divide por cuadrantes. Acá sería el primer cuadrante, acá sería el segundo cuadrante, acá sería el tercer cuadrante y el de abajo es el cuarto cuadrante. ¿Ya? Lo vamos a dividir por cuadrantes. ¿Ya, chicos? Entonces, si acá arriba hay una flechita en dirección de Y, lo que también suelen colocar es una flecha hacia abajo de menos Y en la parte inferior. Lo mismo, si a la derecha hay una X, a la izquierda va a haber una X negativa. ¿Ya?
Ese es el eje de coordenadas cartesianas en el plano. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo se aplica esto en vectores? Yo solamente voy a dibujar mi eje coordenado solamente en el primer cuadrante. ¿Ya? A ver, acá vamos a dibujar y acá. ¿Ya? Lo dibujo en el primer cuadrante. Y y X. ¿Ya? Ojo, este punto es el origen, también se le conoce como así. Origen. No se le suele colocar, pero como estamos describiendo los nombres, lo colocaremos eso. ¿Ya? Ese es el origen. Entonces, justamente en este eje de coordenadas cartesianas en el plano, yo puedo colocar un vector que parte del inicio, que parte del origen de mi eje hacia cualquier dirección. ¿Ya? Este, por ejemplo, va a ser mi vector A. ¿Ya, chicos? Entonces, este vector va a tener un ángulo de inclinación con respecto a X, tita. ¿Ya? Como siempre ese siempre va a ser el ángulo de inclinación. ¿Ya, chicos? Siempre referido a X. ¿Ya, chicos? Casi siempre es referido a X. ¿Ya? El ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué es lo que me dice la descomposición de vectores? Te dice que tú puedes descomponer este vector en los ejes coordenados. Yo puedo proyectar en ambos ejes pequeños vectores. Voy a cambiar de color, en morado si ustedes quieren. Puedo descomponer en otros dos vectores. A ver, vamos a aumentar un poquito. ¿Ya? No está muy notorio. Voy a cambiar de color. Voy a hacer un poquito más gruesito. 21. ¿Ya? Entonces, mi vector A, yo lo puedo descomponer en dos vectores. Yo les había enseñado que tenían que unirse inicios con finales. Acá un vector A, pero lo vamos a colocar de nombre en X. ¿Ya? Y acá lo propio. Un vector A en Y. ¿A ver? Ya tenemos A en X y A en Y. Estoy descomponiendo el vector A en un AX y en un AY. Si yo los sumo, como hemos aprendido ya la clase pasada, sigue siendo A. No hay problema. ¿Lo ven? Porque estoy juntando inicios. Inicio de AX empieza, ¿no? Final de AX se une con inicio de AY. Y el final de AY, si yo junto inicios con finales o el inicio con el final, vuelvo a tener el mismo vector. ¿No ven, chicos? Pero para cuestiones de análisis no se suele colocar el vector ahí, en el AY. Lo que nosotros vamos a colocar o vamos a hacer el vector sobre el eje coordenado. ¿Ya? AY. Sigue siendo lo mismo, solamente lo estoy desplazando. ¿Ya, chicos? Estoy jugando, estoy moviendo mi vector. Un vector puede moverse siempre y cuando no modifique su dirección, ni su magnitud, ni su sentido. ¿Lo ven? Entonces no hay problema. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo hallar AX y AY? ¿Cómo puedo hallar esos valores? Justamente yo busco ayuda de la trigonometría. ¿Ya, chicos? De la trigonometría. AX va a ser igual a por el coseno de... Ya, todavía no haremos eso. ¿Ya? No les voy a... Colocaremos bien los conceptos. ¿Ya? Colocaremos bien. Acá sería el módulo de AX. ¿Cómo yo puedo hallarla? ¿Cómo puedo hallar el módulo de AX? Simplemente el módulo de A por el coseno del ángulo de inclinación. ¿Ya? Lo propio, el módulo de AY, ¿cómo yo puedo hallarlo? A por el seno de tita. ¿Lo ven? A por el coseno y A por el seno. ¿Ya? De esta manera yo puedo descomponer vectores. Ya he podido hallar la descomposición de vectores. Ahora, ¿cuál sería la dirección de AX? Simplemente, como no tiene ángulo de inclinación, sería 0. Y la dirección de AY, como acá forma un ángulo de 90 grados, es
ángulo, tiene dirección 90 grados. ¿Lo ve? Solamente es eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo descomponer vectores sobre el eje de coordenadas cartesianas en el plano. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Esa es la descomposición de un vector. Lo que les estoy enseñando es que yo puedo descomponer en AX y en AY. ¿No ven? Un vector inicial. Ahora, ¿cómo son las notaciones en... ya. Ahora lo que van a encontrar ustedes, lo que van a encontrar mucho en ejercicios es justamente las notaciones de los vectores. ¿Ya? La primera notación que ustedes van a encontrar es el vector A y les dice, entre paréntesis, que vale 3,5, digamos. ¿Ya? Otra notación de un vector, ya no voy a colocar A, voy a colocar B, ¿ya? Un vector C que tiene la siguiente notación. 3 en I más, 2 colocaremos, 2 en I y 3 en J. ¿Lo ven? Estas son notaciones de los vectores. ¿Qué es lo que te está indicando esta notación? Ya es una manera de notación de vectores. Lo que básicamente lo único que te está diciendo es que sobre el eje de coordenadas cartesianas en el plano, acá yo puedo colocar mi eje, nuevo eje Y y un nuevo eje X, te dice que B tiene el valor de 3 en X y 5 en Y. Sus componentes son 3 en X y 5 en Y. ¿Qué está sucediendo entonces? A ver más. Vamos a colocar primero numeritos. Acá puede ser el 1, acá puede ser el 2. Vamos a colocar referencias, ¿ya? 4, 5 y 6, ¿ya? Acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces lo único que te está diciendo esa notación es que en X va a valer 3. Un vector que vale 3. Y en Y un vector que vale 5. ¿Ven? Componiendo estos vectores yo puedo hallar el vector B. ¿Ya? Componiendo estos vectores de la siguiente manera. Acá sí es, ¿no? Entonces hago sus líneas segmentadas, proyecto. Y de esta manera yo puedo hallar el otro vector. ¿Lo ven? Y este sería mi vector resultante B. Tiene una componente en X de 3 y una componente en Y de 5. ¿Ya? Lo mismo es para esta notación, para la otra. Te está diciendo que es 2 en I. Acá 2 en I lo duplicaríamos, haremos más grande ese valor. Lo colocaremos 6, ¿ya? 6 en I te está mostrando un vector de este tamaño. En I, ¿qué significa I? En el eje X. I y J son vectores unitarios que valen 1, ¿ya? Y J vale 3, está diciendo. Hasta ahí. Yo proyecto estos vectores para unirlos, ¿ve? Para componerlos. Y saco un vector que es C. ¿Ya? De esta manera, esta es justamente la notación que manejan los vectores. ¿Ya? Para que se utiliza en ejercicios de vectores. ¿Ya, chicos? Ahora, justamente quiero que me entiendan esto para poder hacer, para poder aplicar o para poder usar el producto escalar. ¿Ya? Eso más. ¿Ya? Yo les decía en la clase pasada que justamente hay dos tipos de productos. El producto escalar, acá ustedes quieren, producto escalar, y acá el producto vectorial. ¿Ya? Hay dos tipos de productos, el producto escalar y el producto vectorial. Simplemente se definen de la siguiente manera.
Si yo tengo un vector A que tiene una componente en X, A en X, ¿ya? Más una componente en Y, en J, ¿no ve? Más una componente en Z, K, justamente, o sea, en 3 dimensiones. A ver, ya estaríamos, chicos. Para no estar repitiendo 2 veces. ¿Ya? Teniendo 2 vectores, mejor dicho. ¿Ya? Yo tengo un vector A y un vector B, que va a ser igual a B en X y más B en J, no, B en Y, J más B en Z, K. ¿Ya? Tengo estos 2 vectores. El producto vectorial se define simplemente de la siguiente manera. Ya, tenemos los 2 vectores. Simplemente el producto vectorial se denota de la siguiente manera. A escalarmente B, mejor dicho. Primero estamos con el producto escalar. ¿Cómo se define el producto escalar? ¿No ve? ¿Cómo se define? Simplemente con el producto de cada componente. De la siguiente manera. AX, BY, no, BX, perdón, más AY, perdón, estamos mal. Ah, sí, estamos bien. BY más AZ y BZ. ¿Ya? Esa simplemente es la definición de producto escalar. ¿Ya, chicos? Es decir, que yo multiplico cada valorcito por su propia componente. Todas las X, digo, todas las Y, todas las J y todas las K. Y finalmente, y al final las sumo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy hablando de una K? ¿Por qué dice acá una K? Si no hemos visto en ningún momento K. Hablamos de K porque estamos generalizando ya que hablamos de un sistema tridimensional. Lo que les he mostrado ahorita en X y Y solamente es en 2 dimensiones. Tridimensional es cuando tienes 3 dimensiones. ¿Ya? Simplemente es eso. ¿Ya, chicos? Entonces, el producto escalar se define de esa manera. ¿Cómo se define el producto vectorial? ¿Cuál es la definición de producto vectorial? ¿Ya? ¿Cuál es la definición, chicos, de producto vectorial? Se define de la siguiente manera. A vectorialmente B va a ser igual a una matriz. ¿Ya, chicos? A una matriz. Bueno, una determinante. Esto no es matriz todavía. De I, J y K a Bx y C. ¿Qué estoy haciendo? Sí. Perdón. AY y AZ, BX, BY y BZ. Entonces, de esta manera se define el producto vectorial. ¿Cómo manejan esto? Ustedes no saben hasta ahora determinantes. Bueno, lo han visto a grandes rasgos en colegio, pero va a ser necesario recordar. ¿Cómo resolvíamos una determinante 3 por 3? Añadíamos 2 filas, ¿no? Si ustedes quieren acá o en la parte inferior. A mí me gusta más en la parte inferior. Le añado, acá está, lo voy a cambiar de color, con morado, una I, una J y una K. ¿Lo ven? Una AX, una AY y una AZ. Y comienzo a multiplicar de forma cruzada. Primero este. Déjenme recordar. Este y este. ¿Lo ven? Y al revés también, hacia arriba. 1, 2 y 3. Y 3. ¿Lo ven? Multiplico de esa manera. Estos son los negativos. ¿Ya, chicos? Estos son los negativos. Y estos son los que están hacia abajo con rojito. Son los positivos. ¿Cómo se define esto? De la siguiente manera. A vectorialmente B. ¿Cómo hago? Simplemente multiplico I de esta manera. Estoy multiplicando I a Y
y BZ. Más AX, BY y K. Más BX, J y AZ. ¿No ven? AZ. Y los que están hacia arriba son los negativos. Entonces yo coloco con negativo BX, AY y K. Menos y BY, AZ, menos AX, J, BZ. Listo. De esa manera se define el producto vectorial. Ahora, ¿qué es lo que están viendo acá? Mira, en el producto escalar solamente van a obtener un número. Digamos, un ejemplo, A escalarmente B va a ser igual a 35. Porque ya no existen, acá no se consideran las I's, ni las J's, ni las K's. ¿Ya? O sea, el producto escalar, el resultado es un escalar. No tiene dirección, o tiene una magnitud, pero no tiene dirección ni sentido. No es un vector, es un escalar. En el producto vectorial sí van a obtener A vectorialmente B. Si se obtiene, digamos, un vector en un 4J menos 3K. Sí se obtiene todavía las componentes JK. ¿Qué te explica esto? ¿Qué te dice? Que el producto vectorial obtienes un vector. ¿Ya? Se obtiene un vector. En el escalar se obtiene solamente un número. En el vectorial un vector porque tienes componentes J y Y. J y K, perdón. ¿Y eso qué indica? Que tienes que jugar en el eje de coordenadas, ¿no? Va a tener una dirección específica. Va a poseer dirección y sentido. ¿Ya? Y ya está. Tal vez me alarga mucho, pero esa introducción era muy importante.